en el corazón de la Barranca del Cobre, donde los cañones parecen tragarse la luz y el viento aúlla, entre las paredes de roca, existe un sendero que los lugareños llaman en voz baja el Paso del Diablo. No aparece en mapas turísticos ni en las rutas señaladas por los guías. Es apenas una vereda de tierra roja que se abre paso entre barrancos tan profundos que el eco se escucha como un rugido lejano. Quien lo conoce de verdad advierte: no lo recorras de noche. Y si escuchas pasos detrás de ti, no voltees. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Álvaro, un excursionista de Monterrey, no creyó en esas advertencias. Su grupo planeaba atravesar una ruta alternativa hacia la cima del Cerro del Gallego. Y un viejo guía rarámuri, al saberlo, les dijo con una seriedad extraña: el Paso del Diablo no es un camino, es una prueba. Muchos no regresan. Lo tomaron como superstición. Álvaro incluso bromeó, imitando una voz grave: el diablo nos espera con los brazos abiertos. Los rarámuris que estaban cerca no rieron. Uno de ellos, un anciano de mirada oscura, murmuró algo que ninguno entendió, salvo que repitió varias veces la palabra ganólate, que según les explicaron después, significa el que engaña. La primera hora de caminata fue normal. Solo el viento seco, el crujir de las mochilas y el sol filtrándose a través de las paredes rocosas. Pero al caer la tarde, una neblina espesa comenzó a descender por el cañón, una niebla que no debía existir en un clima tan árido. Álvaro sintió el primer escalofrío cuando vio que la vereda se alargaba más de lo que aparecía en su mapa, como si el terreno se estirara. «Es imposible», susurró comparando con su GPS, que ahora marcaba interferencias. De pronto escucharon un silbido. No era un animal ni el viento. Era un silbido humano, largo y modulante, que parecía llamarlos desde adelante, aunque no había nadie. El guía que iba al frente detuvo al grupo. «No contesten, no sigan el sonido», ordenó con la voz temblorosa. Álvaro, incrédulo, avanzó unos pasos. «Probablemente es otro grupo», dijo, pero su voz se quebró al ver una figura al final del sendero. No podía distinguirla bien entre la niebla. Parecía un hombre alto, con una silueta extraña. Algo sobresalía de su cabeza, como cuernos o ramas. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba, y el silbido ahora venía detrás de ellos. La niebla crecía, volviendo casi imposible distinguir el sendero. Las linternas del grupo apenas iluminaban unos metros, y cada sombra parecía moverse por sí misma. El guía, un hombre llamado Rodrigo, se mantuvo firme al frente, aunque Álvaro notó que sus manos temblaban mientras sostenía el bastón. «Debemos encontrar un punto alto y esperar a que pase la neblina», dijo, pero su voz estaba apagada, como si el aire mismo la absorbiera. Detrás, Karina, una de las excursionistas, comenzó a llorar en silencio. Juraba que había escuchado cómo alguien pronunciaba su nombre, con un susurro rasposo que se acercaba desde la nada. Álvaro intentó calmarla, aunque también sintió un aliento frío en su nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de él, respirando. Nadie quería voltear. Recordaban demasiado bien las palabras del guía rarámuri: si escuchas pasos detrás de ti, no voltees. De pronto, un chasquido seco resonó a pocos metros. Rodrigo se detuvo, clavó su bastón en la tierra y alzó la linterna. La luz iluminó por un segundo algo imposible, una silueta negra agazapada sobre una roca, con extremidades más largas de lo normal. Tenía algo parecido a una cabeza de venado, aunque sus ojos brillaban rojos. No se movía, solo los observaba. «Retrocedan», susurró Rodrigo, apenas audible. Pero antes de que el grupo pudiera reaccionar, un sonido gutural llenó el aire, un gruñido profundo que parecía salir de todas partes. Las linternas parpadearon y por un instante todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz regresó, Rodrigo ya no estaba. Solo su bastón quedó clavado en la tierra y un hilo de sangre descendía por la roca. Nadie escuchó un grito ni pasos alejándose. Simplemente había desaparecido. Karina comenzó a hiperventilar. Los demás retrocedieron y Álvaro tomó el control. «Vamos de vuelta. Este camino no es seguro». Pero al girar para volver sobre sus pasos, descubrieron que la vereda por donde habían llegado ya no existía.
Ahora había solo un muro de piedra cubierto de neblina, como si el camino hubiera sido borrado. Un susurro se alzó desde la niebla, esta vez más claro, con una voz profunda y masculina. «Sigan el camino». Y frente a ellos, la silueta alargada volvió a aparecer, esta vez más cerca. Sus cuernos o ramas se movían como si estuvieran vivos. Cada paso que daba hacia ellos hacía crujir la tierra bajo sus pies, pero no dejaba huellas. Álvaro sintió como el aire se volvía más pesado. Cada respiración era dolorosa. Cuando intentó hablar, su voz salió débil, como si algo se la robara. Y entonces, de entre la niebla, comenzaron a sonar campanas, lejanas pero imposibles. Allí no había iglesias ni pueblos cerca. El grupo, sin saber qué hacer, comenzó a caminar hacia adelante, siguiendo a la figura sin querer, como si algo invisible los arrastrara. Cada paso que daban sentían más frío, y sus relojes dejaron de funcionar. Las campanas resonaban en la distancia como si flotaran en el aire. Cada toque prolongado vibraba en los huesos. Álvaro trató de buscar una explicación lógica, quizás alguna alucinación por el frío o el miedo, pero todos las escuchaban. Karina se cubría los oídos llorando, mientras los demás solo podían mirar al frente, siguiendo a la silueta que parecía guiarlos o arrastrarlos. El sendero se angostaba más y más, hasta que quedaron pegados a una pared de roca. A la derecha, un abismo envuelto en niebla. A la izquierda, la piedra fría que parecía palpitar bajo sus manos, como si tuviera un latido propio. Nadie quería detenerse. Era como si una fuerza invisible les impidiera retroceder. Un impulso que no sabían si nacía de ellos o de algo externo. Entonces, frente a ellos, apareció un arco natural de piedra. No estaba en los mapas. De su interior salía una luz rojiza, como si detrás hubiera una fogata. La silueta cornuda los esperaba al otro lado, inmóvil, señalando con un brazo al abismo. Nadie entendía qué significaba, hasta que escucharon un grito. El grito no era humano, era como un chillido metálico, desgarrador que subía y bajaba en tono. De pronto del abismo surgió algo, un enjambre de sombras alargadas, flotando como humo, pero con rostros vagamente humanos. Sus bocas abiertas se movían en silencio, pero la mente de Álvaro juraba escuchar palabras que no entendía, como si le hablaran en un idioma antiguo. Uno de los excursionistas, Daniel, perdió el control. Gritando, intentó correr hacia atrás, pero sus pies no respondían. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en las sombras que flotaban sobre el vacío. «¡Se están metiendo en mi cabeza!», gritó. Cayó de rodillas, se sujetó la cabeza con ambas manos y comenzó a golpearse contra la roca. Álvaro intentó detenerlo, pero cada vez que lo tocaba, una sensación helada lo recorría, como si estuviera tocando metal en invierno. Entonces Daniel simplemente dejó de moverse. Sus ojos quedaron en blanco y su cuerpo se desplomó. La niebla lo cubrió en cuestión de segundos, y cuando se disipó su cuerpo ya no estaba. El grupo quedó en silencio absoluto. Nadie lloraba, nadie gritaba. Era como si el miedo hubiera suprimido toda reacción. La figura cornuda dio un paso más cerca. Ahora podían ver que su piel no era piel. Parecía hecha de ramas negras retorcidas, que se movían lentamente como si respiraran. Sus ojos rojos eran como brasas hundidas en un cráneo alargado. No hablaba, pero todos escucharon su voz en la mente. Un pensamiento invasivo que decía: «Uno, falta». El frío se volvió insoportable. Cada respiración dolía como si inhalaran cuchillas. Álvaro intentó sostener a Karina, que apenas podía mantenerse de pie. Pero entonces escuchó algo más, un murmullo proveniente del abismo. Entre las sombras que flotaban, podía distinguir rostros. Algunos eran humanos, otros demasiado deformes. Todos parecían murmurar su nombre. «Álvaro, Álvaro». De pronto las campanas se detuvieron. Silencio absoluto, y en ese silencio escucharon pasos detrás de ellos, lentos, pesados, como de algo que no tenía prisa. Pero se acercaba. El grupo entero se paralizó. Nadie se atrevía a voltear. Cada paso hacía vibrar el suelo, aunque no se sentía como un ser vivo. Era como si la tierra misma caminara detrás de ellos. Karina comenzó a sollozar, apenas un hilo de voz. «Por favor, no quiero morir aquí». Álvaro sabía que si volteaban, algo peor ocurriría.
Cerró los ojos y susurró: «Caminen, no miren atrás». La silueta cornuda se movió, girando lentamente hacia el arco de piedra. Con un gesto les indicó que lo siguieran, y como si estuvieran hipnotizados, comenzaron a avanzar hacia la luz rojiza. Cada paso parecía llevarlos más, lejos de la realidad, la roca abajo. Sus pies se sentía blanda, casi como carne, y un olor a hierro y ceniza impregnaba el aire. Karina tropezó y cayó. Álvaro se agachó para ayudarla, pero cuando levantó la vista, notó algo. El arco de piedra ya no estaba. Ahora había un corredor oscuro, interminable, con paredes que se movían levemente, como si respiraran. La luz roja provenía de un punto lejano, demasiado lejano para ser real. Detrás los pasos continuaban, más fuertes, más cercanos. El corredor era tan largo que no podían ver el final. Las paredes, cubiertas de una especie de musgo oscuro, se movían levemente, contrayéndose y expandiéndose, como si el cañón estuviera vivo y respirando. El aire era denso, cargado de un olor metálico como sangre vieja. A cada paso, Álvaro sentía que sus botas se hundían un poco más, como si caminaran sobre carne húmeda y no sobre piedra. El grupo ya no hablaba, ni siquiera lloraban, solo caminaban, arrastrados por algo que no podían describir. La figura cornuda se deslizaba varios metros adelante, moviéndose con lentitud, sin hacer ruido, como si flotara. De vez en cuando giraba la cabeza, y los ojos rojos iluminaban fugazmente el corredor. Cada vez que eso ocurría, todos sentían un dolor punzante detrás de los ojos, como si algo quisiera perforar sus pensamientos. Karina comenzó a murmurar algo en voz baja. Al principio era un sollozo, pero pronto se convirtió en palabras repetidas. No está pasando, no está pasando, no está pasando. Álvaro intentó tocar su hombro para tranquilizarla, pero cuando lo hizo, Karina gritó: «¡No me toques! No eres real, tú no eres Álvaro». Los demás se detuvieron. La linterna temblorosa de uno de los excursionistas iluminó el rostro de Karina, y todos vieron lo mismo. Sus pupilas estaban dilatadas al extremo, ocupando casi todo el iris. Sus labios se movían solos, murmurando frases que no parecían en español. De repente las linternas parpadearon, el corredor entero se oscureció, y solo quedó la luz roja que venía desde adelante. Fue entonces cuando escucharon el sonido, una respiración profunda, lenta, que no pertenecía a ninguno de ellos. Era un aliento húmedo que resonaba desde el techo del corredor. Álvaro alzó la linterna y apuntó hacia arriba. Lo que vio hizo que su garganta se secara. En lo alto del corredor, una masa oscura, como un cuerpo gigantesco de raíces y huesos, reptaba lentamente, arrastrándose sobre la roca. Sus ojos, decenas de ojos, se abrían y cerraban en distintos puntos de su cuerpo, todos observando al grupo con un brillo enfermizo. La figura cornuda se detuvo y levantó uno de sus brazos retorcidos, como dando una señal. La masa del techo dejó de moverse, pero sus ojos seguían abiertos, vigilando. En ese instante, escucharon un golpe seco detrás de ellos. Algo o alguien se movía rápido en la oscuridad. Uno de los excursionistas, Iván, no soportó más. «¡Basta! No pienso seguir. No voy a ser parte de esto». Corrió en dirección contraria, hacia donde habían escuchado los pasos. Álvaro gritó su nombre, pero Iván desapareció en cuestión de segundos. No escucharon ningún grito, ningún choque, solo el eco de sus pisadas que poco a poco se desvaneció. La figura cornuda se giró lentamente hacia el grupo y, aunque no tenía boca visible, todos escucharon su voz dentro de la cabeza. Un murmullo grave y arrastrado. «No se regresa. Aquí se termina». Las paredes del corredor comenzaron a latir más fuerte. Cada contracción hacía que el suelo se elevara levemente, obligando al grupo a avanzar. Álvaro sintió cómo su corazón se aceleraba al mismo ritmo, como si el lugar mismo estuviera controlando sus cuerpos. Más adelante, comenzaron a ver formas extrañas en las paredes, siluetas humanas, como si algo hubiera quedado atrapado dentro de la roca blanda. Algunas figuras movían los dedos lentamente, como si estuvieran vivas, presas en un sueño eterno. Una de ellas giró levemente la cabeza y con una voz apagada dijo: «No sigan». La linterna de Álvaro parpadeó y, cuando volvió a encenderse, esa figura ya no estaba.
Solo quedó una mancha oscura sobre la pared. El corredor se bifurcaba más adelante. 2 túneles, ambos iluminados por esa misma luz rojiza. La figura cornuda levantó un brazo y señaló el túnel de la izquierda. Nadie quería discutir, pero entonces una voz femenina surgió del túnel derecho. Era clara, desesperada. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. Sonaba como una mujer joven, tal vez herida. Karina, entre sollozos, intentó correr hacia esa voz, pero Álvaro la sujetó con fuerza. ¡Es una trampa! Nada aquí es real. La voz volvió a sonar más fuerte. ¡No me dejen aquí! Por favor. Uno de los excursionistas, Mateo, no pudo resistir. Se soltó del grupo y corrió hacia el túnel derecho. Apenas entró, la luz roja que iluminaba el pasillo parpadeó y se apagó. El túnel quedó completamente oscuro. Segundos después, se escuchó un ruido húmedo, como de carne desgarrándose, y un grito breve que se cortó de golpe. La luz volvió, pero Mateo ya no estaba. Solo quedó su linterna en el suelo, parpadeando hasta apagarse por completo. El grupo, ahora reducido a 3 personas además de Álvaro, ya no podía pensar con claridad. Sus cuerpos se movían por inercia, arrastrados por el miedo y por esa fuerza invisible que los mantenía caminando. La figura cornuda se giró nuevamente y por primera vez extendió sus brazos hacia ellos. De sus ramas negras comenzaron a colgar pequeñas esferas brillantes que flotaban en el aire. Eran del tamaño de un ojo humano, y dentro de cada una parecía haber una imagen diminuta, rostros de personas, algunos conocidos, otros no. Karina comenzó a gritar, reconociendo uno de esos rostros. ¡Es Daniel! Él está ahí dentro. Las esferas flotaron lentamente hacia ellos, emitiendo un zumbido grave. Álvaro sintió un dolor agudo en la cabeza, como si esos objetos quisieran entrar en su mente. De pronto todo se volvió rojo. No sabía si estaba soñando, despierto o atrapado en algo que no podía comprender. Las campanas sonaron otra vez, más cercanas. Cada toque hacía que el suelo vibrara. Y desde el final del corredor, la luz roja comenzó a expandirse, iluminando algo aún peor, un portón gigantesco de piedra, tallado con símbolos que parecían moverse. La figura cornuda se colocó frente al portón y sin girarse dijo en sus mentes: «Falta uno». Las campanas sonaban cada vez más cerca, retumbando en el aire espeso, mientras el portón de piedra vibraba con cada toque. Los símbolos tallados en su superficie parecían reptar como gusanos, cambiando de forma y posición cada vez que la luz roja parpadeaba. Nadie sabía si realmente se movían o si la neblina les jugaba trucos en la mente. Pero todos podían sentirlo. Algo estaba del otro lado. La figura cornuda permanecía inmóvil de espaldas, con los brazos extendidos hacia el portón. De sus extremidades colgaban todavía aquellas esferas flotantes, que zumbaban como si emitieran un canto grave. Álvaro no podía apartar la mirada de ellas. Veía su propio reflejo distorsionado, como si esas luces fueran espejos que mostraban no lo que eras, sino lo que temías convertirte. Karina comenzó a convulsionar. Su respiración era entrecortada, y su piel, cubierta de sudor frío, adquiría un tono pálido casi translúcido. Intentó hablar, pero lo único que salió de su boca fue un hilo de voz gutural, incomprensible. Los 2 excursionistas restantes dieron un paso atrás, pero algo invisible los empujó hacia adelante, obligándolos a acercarse más al portón. Entonces, la voz de la figura cornuda resonó en sus mentes, clara y directa. «Aquí no hay regreso. Uno debe quedarse». El portón comenzó a abrirse lentamente, revelando una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz a su alrededor. De dentro surgía un viento helado que olía a ceniza y carne quemada. Álvaro sintió que sus piernas temblaban de forma incontrolable, y por primera vez desde que entraron en ese corredor, pensó en rezar. Sus labios comenzaron a murmurar una oración, pero cada palabra le provocaba una punzada en el cráneo. Karina dejó de convulsionar de repente. Se incorporó lentamente, sus ojos completamente negros, sin iris ni pupila. Cuando habló, su voz era doble, la suya y otra más profunda, masculina. Uno debe quedarse, o todos serán alimento. El suelo se abrió en varias grietas, dejando escapar un humo espeso y rojizo. De esas grietas comenzaron a surgir manos huesudas, cubiertas de ceniza.
que intentaban aferrarse a los tobillos de los excursionistas. Álvaro logró apartarlas a patadas, pero cada vez que tocaba una, sentía que algo de su fuerza vital se desvanecía. Uno de los excursionistas, Miguel, entró en pánico. Comenzó a gritar y corrió directo hacia la oscuridad del portón. Apenas cruzó, la puerta se cerró violentamente, atrapándolo del otro lado. El sonido de su grito se apagó en un instante, como si hubiera sido tragado por el vacío. Las campanas dejaron de sonar. Silencio absoluto. La figura cornuda se giró finalmente hacia Álvaro. Karina y la última excursionista, una mujer de cabello corto llamada Laura. Por primera vez pudieron ver su rostro. No tenía facciones humanas, solo un cráneo alargado cubierto de ramas retorcidas, de cuyo interior brotaban diminutas luces, como si dentro hubiera cientos de ojos diminutos. Se acercó a Karina y extendió una de sus manos formadas por ramas. La tocó en la frente y sin emitir sonido alguno, Karina cayó de rodillas. Sus ojos negros comenzaron a llorar un líquido espeso y oscuro. La figura volvió a hablar dentro de sus cabezas. Uno queda, los otros vuelven. Álvaro comprendió, con una claridad escalofriante, que Karina ya no era realmente Karina. Algo dentro de ella había cambiado desde que comenzaron a escuchar las campanas. Miró a Laura, que sollozaba, y supo que no tenían elección. Si no dejaban a alguien atrás, todos desaparecerían. La figura cornuda levantó ambas manos y las paredes del corredor comenzaron a cerrarse lentamente, como si el lugar mismo quisiera tragarlos. Álvaro tomó a Laura del brazo y la arrastró hacia atrás, mientras Karina, con movimientos rígidos, se levantaba sola. Sus ojos ahora brillaban con la misma luz roja que emanaba del portón. Karina habló, pero su voz era completamente ajena. «Corran, antes de que él cambie de opinión». El portón se abrió otra vez, y de su interior surgió un grito agudo, metálico, como el que habían escuchado antes del abismo. Álvaro y Laura no lo dudaron. Corrieron hacia el túnel por el que habían llegado, que ahora estaba abierto otra vez, iluminado por una luz fría y azulada. No miraron atrás, aunque podían sentir cómo las paredes latían más rápido, empujándolos hacia la salida. Detrás de ellos las campanas comenzaron a sonar de nuevo, más lejanas, como si la figura cornuda los despidiera. Cuando finalmente emergieron del corredor, se encontraron en un punto alto del cañón, justo donde habían comenzado la caminata horas atrás. El cielo estaba despejado, sin niebla, y todo parecía normal. Pero Karina no estaba con ellos, ni la figura cornuda. Solo había un objeto en el suelo, en el punto exacto donde habían salido, una esfera luminosa del tamaño de un ojo humano, que flotaba suavemente en el aire. Dentro podía verse el rostro de Karina inmóvil, como si estuviera atrapada en un sueño eterno. Álvaro quiso tocarla, pero al acercarse la esfera se desintegró en cenizas. El silencio del cañón volvió a ser total. Álvaro y Laura se miraron pálidos, temblando, y sin decir una palabra, comenzaron a descender por la vereda que los sacaría de la barranca del Cobre. Sus pasos resonaban demasiado fuerte, como si alguien o algo todavía los siguiera desde la distancia. Álvaro y Laura descendían por la vereda que los alejaba de la barranca. El viento frío de la madrugada soplaba débilmente, arrastrando hojas secas que crujían bajo sus botas. El cielo, ahora despejado, parecía normal, pero ambos sentían algo extraño. No había sonido alguno, ni insectos, ni pájaros, ni el murmullo lejano de agua. Era un silencio tan denso que hacía retumbar sus propios latidos. A medida que caminaban, notaron que el paisaje cambiaba levemente. Las piedras del camino, que antes eran de un tono grisáceo, ahora parecían más oscuras, casi negras, y el aire tenía un olor metálico, como el del corredor que acababan de dejar atrás. Laura se detuvo, mirando a su alrededor. «Esto no es el mismo lugar». Álvaro consultó su GPS, pero la pantalla estaba en negro. Sacó su celular buscando señal, pero el reloj marcaba una hora imposible, 3:33 AM, fijo, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Al principio pensaron que eran sus pasos resonando en el eco del cañón, pero pronto se dieron cuenta de que no coincidían con su ritmo. Eran pasos más lentos, más pesados, que venían detrás de ellos, a unos metros de distancia. Ambos se detuvieron al mismo tiempo,
El sonido también se detuvo. Álvaro se obligó a hablar, aunque su voz salió casi en un susurro. Recuerda, no voltear. Reanudaron la marcha, caminando más rápido. Pero los pasos seguían allí, acompañándolos, a veces acercándose tanto que podían sentir vibrar el suelo. Cada fibra de su ser les pedía mirar atrás, confirmar que los seguía, pero las palabras del guía Rarámuri resonaban en sus cabezas como un mantra. Si escuchas pasos detrás de ti, no voltees. La vereda se curvó hasta abrirse en un pequeño claro, donde un árbol seco se alzaba torcido. A sus pies había algo imposible, un bastón clavado en la tierra, idéntico al que Rodrigo, su guía desaparecido, había dejado atrás. Junto al bastón, una mancha oscura de sangre seca. Laura comenzó a retroceder, pero Álvaro la sostuvo. Es el mismo sitio, pero no es el mismo momento. El viento cambió de golpe. Ya no era frío, sino cálido y sofocante, como si una tormenta se acercara. Sin previo aviso, una campanada resonó a lo lejos, después otra. Cada toque hacía vibrar el aire y erizaba su piel. En ese instante, la vereda frente a ellos comenzó a desvanecerse, como si las piedras se deshicieran en polvo. Álvaro miró a Laura, intentando no dejarse llevar por el pánico. Solo sigamos caminando. No mires atrás. Pero entonces, una voz surgió desde algún punto de la oscuridad detrás de ellos. Era una voz femenina, suave, casi cantada. ¡Álvaro! ¡Laura! No corran. Ambos se quedaron helados. Reconocían esa voz. Era Karina. Laura tembló, girando apenas el rostro. Álvaro la tomó del brazo con fuerza, susurrándole con desesperación. No mires, no es ella. La voz continuó más dulce, casi suplicante. No me dejen aquí. Necesito ayuda. El aire comenzó a llenarse de un zumbido bajo, como si miles de insectos vibraran al unísono. Las sombras del claro se alargaron, formando siluetas humanas inmóviles. Entre ellas, algo se movía lentamente acercándose, arrastrando los pies como si cada paso pesara toneladas. Las campanas sonaron de nuevo más cerca. Álvaro apretó la mano de Laura y comenzó a correr, guiándola hacia lo que parecía una salida más adelante. Una franja de luz azulada entre los árboles. Cada paso hacía que el zumbido se intensificara, hasta que ya no podían escuchar otra cosa. Detrás de ellos la voz de Karina cambió de tono, volviéndose grave y gutural, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Si no se quedan, volverán. Cuando cruzaron la franja de luz, el zumbido se detuvo de golpe. Álvaro y Laura atravesaron la franja de luz azulada y, de repente, el aire volvió a sentirse ligero. El viento helado había desaparecido, y al levantar la vista, vieron un cielo estrellado que parecía normal. El silencio se rompió con el sonido lejano de un río y, por un momento, ambos creyeron que estaban a salvo. Pero al girar hacia adelante, sus corazones se detuvieron. Estaban de pie en el mismo punto donde comenzó su travesía esa mañana. El inicio del sendero del Paso del Diablo, marcado por una roca con inscripciones antiguas. La vereda intacta se extendía frente a ellos igual que antes. No había niebla, no había campanas, ni señales del portón o la figura cornuda. Laura miró alrededor desconcertada. ¿Cómo? Si estábamos bajando hacia el pueblo. Álvaro no respondió. Su respiración era agitada y sentía una presión en el pecho, como si algo lo observara aún. Sacó su celular. Esta vez se encendió, pero el reloj seguía marcando 3:33 AM. Fijo, sin avanzar ni un segundo. El silencio volvió a hacerse insoportable. Entonces, desde detrás de ellos, un susurro rasposo rompió la calma. Ya regresaron. Laura se giró instintivamente. Álvaro gritó para detenerla, pero fue tarde. Sus ojos se encontraron con algo en la oscuridad del sendero que habían dejado atrás. Una figura alta, inmóvil, cuyos cuernos se alzaban hacia el cielo como ramas secas. Sus ojos rojos brillaron por un instante y, de inmediato, Laura cayó al suelo paralizada, con la mirada perdida. Álvaro la sujetó y trató de arrastrarla, pero un sonido nuevo llenó el aire. Campanas, no lejanas, sino justo encima de ellos. Al mirar hacia el cielo, Álvaro vio un espectáculo imposible. Una cadena de campanas negras flotando en el aire, oscilando solas, emitiendo un sonido grave que hacía vibrar sus huesos. De pronto,
Las piedras a su alrededor comenzaron a agrietarse. Del suelo surgieron manos de ceniza que intentaban aferrarse a sus piernas. Al igual que en el corredor, la luz azulada que parecía salida se apagó como si nunca hubiera estado ahí. Una voz profunda, la misma que habían escuchado dentro de sus cabezas en el corredor, resonó en todas direcciones. El que sale, vuelve, el que mira, se queda. Álvaro apretó los dientes, sujetando a Laura mientras forcejeaba contra las manos que intentaban arrastrarlos. El bastón de Rodrigo, aún clavado en la tierra cerca de ellos, comenzó a hundirse lentamente, tragado por el suelo. Una risa suave, casi burlona, resonó entre los árboles, y con ella la voz dulce de Karina. Nadie deja el paso del diablo completo. Laura, con los ojos desorbitados, comenzó a murmurar entre dientes, no en español, ni en ningún idioma que Álvaro reconociera, sino en el mismo tono gutural que había escuchado en Karina antes de ser tomada. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi todo el ojo. Álvaro, en un acto de desesperación, la sacudió con fuerza. ¡Resiste! ¡No te dejes atrapar! Pero antes de que pudiera reaccionar, un toque de campana más fuerte que los demás sacudió todo a su alrededor. Álvaro cerró los ojos por reflejo, y cuando los abrió, ya no estaba sujetando a Laura. Estaba solo, en la misma vereda donde todo empezó. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban, y no había rastro de Laura, ni del bastón ni de las campanas. Solo un detalle le heló la sangre. Frente a él, a pocos pasos, había una esfera luminosa flotando, idéntica a la que contenía el rostro de Karina. Dentro no estaba Karina, estaba Laura, con los ojos cerrados como si durmiera. La esfera palpitaba suavemente, y de su interior emergió un murmullo tenue. Álvaro, y aún falta uno. El viento sopló con fuerza repentina, y la vereda frente a él comenzó a alargarse, cubriéndose poco a poco con la misma niebla espesa del inicio. Álvaro, exhausto y temblando, entendió finalmente lo que el guía Rarámuri quiso decir. El paso del diablo no es un camino, es un ciclo. Con las campanas resonando a lo lejos, Álvaro dio un paso hacia adelante, sabiendo que no había salida, solo una eterna repetición. Detrás de él, unos pasos lentos y pesados comenzaron a seguirlo, acercándose cada vez más. No se atrevió a voltear. Si te atreves a recorrer el paso del diablo, recuerda, algunos caminos no llevan a ninguna parte, y otros nunca te dejan volver. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso